framework de Reactive Forms incluye varias validaciones ya prearmadas. Bien, ya tiene ciertos validadores que se pueden configurar y que ya están prearmados, ¿no es cierto? La forma de especificar las validaciones es de esta manera. Nosotros en el for control le pasamos un arreglo con distintos validadores. Fíjense acá, le paso un require, le paso un max length de 10 y así. Veamos el ejemplo. Por ejemplo acá, ¿no? Si acá nosotros le ponemos un required, por ejemplo, y le vamos a poner también el max length. Vamos a ponerle esos dos. Y no sé si ustedes recuerdan que nosotros teníamos asociado el disable con ese formulario si era válido o no. ¿Está bien? Vamos a agregar por las dudas. Vamos a agregar acá abajo una variable que nos muestre eh, si es válido o no. Vamos a agregar también otra que si fue tocado. Esperen que no me acuerdo cómo era. Sí, touch. Hay una propiedad que me dice si fue tocado o no. Bien. Entonces volvamos a nuestro formulario. Vamos a agregar unos div más acá porque esto, si no, no se entiende nada. Vamos a hacerlo así un poquito desprolijo. Ahí está. Válido está en falso. Y tocado está en falso. Porque bueno, no lo toqué, yo ahora lo voy a tocar. Le voy a poner una F y fíjense que yo toco y ya me aparece como que está tocado, en verdadero. Bien. Ahora, si yo escribo, ya cualquier cosa me va a decir que es válido. Bien, porque está requerido y tiene un max length de 10. Ahora, si yo me paso de ese max length por 1, ya fíjense que ya no es más válido el formulario. O sea que yo tengo una propiedad que me dice, y fíjense que no me deja hacer el submit ahora, porque mi formulario pasó a ser inválido en su conjunto. Bien, nosotros podemos combinar este tipo de validaciones también utilizando, seteando validaciones para todos los campos. E inclusive podemos setear validaciones para el formulario. No lo vamos a ver ahora, pero es más o menos lo mismo. Es cuestión de ver la documentación. Ustedes pueden agregar también validaciones para todo el formulario, ¿no? Entonces ahí sigue siendo inválido, pero si yo agrego un solo carácter acá, ya pasa a ser válido. Bien, y ahí me permite hacer el submit. Si yo lo reseteo, fíjense que todo vuelve a su inicio. O sea, sigue siendo falso y aparece como que no está tocado el formulario. Acá la diferencia es que si yo de alguna forma, en vez de hacer un reset, hago un patch value y le pongo los valores null, no va a quedar como no tocado. ¿Está bien? El reset lo resetea completamente, pero el otro le va a setear los valores nulos y no lo va a resetear a ese estado de que estuvo tocado, ¿no? Em, Bien, y además nosotros podemos crear lo que serían validaciones custom. Eh, ¿Cómo serían esas validaciones custom? Bueno, nosotros podemos crear una función que se ejecute como parte de la validación y que, eh, y que esa función se ejecute ante cada entrada. Bien, es una función un poco particular. Yo me voy a copiar un template acá para esa función. Nosotros ahora vamos a hacer un ejemplo nosotros. Eh, Bien, vamos a crearla acá abajo.
¿Está bien? Fíjense que es una función libre. Hay una forma de crearla en un método. Nosotros podemos crear un método que devuelva una función. Pero si no, por ahí lo que se suele hacer es crear un archivito .validator y guardar ahí esa función. Bien. Acá este abstract control. Vamos a agregarlo ahí arriba. Y fíjense, a mí me llega como parámetro de esta función, me llega un control. Bien, yo de esa forma puedo obtener el valor. Supongamos que yo voy a validar, vamos a hacer un validate starts with a validator. Vamos a validar que empiece con A, solamente eso. Bien, vamos a hacer que empiece con una A mayúscula. Bien, esa va a ser nuestra validación, muy sencilla, muy fácil, cosa de que no tengamos problemas. Y fíjense, en el caso de que el validador de false, o sea, no valide, si nosotros vemos que la entrada está bien, tenemos que devolver null. Y en el caso de que detectemos un error, tenemos que devolver un objeto que tenga como clave un nombre del error, que en este caso va a ser, esto no tiene ninguna restricción, acá le puedo poner cualquier nombre, y un valor true. Si yo devuelvo un objeto que tenga una clave y un valor true, eso quiere decir que ese dio ese error. Bien, entonces nosotros tenemos acá este validador custom, muy sencillo, y vamos a agregarlo en el apellido. Bien, vamos a hacer que el apellido tiene que empezar con A, básicamente. Entonces nosotros venimos acá y ahora, fíjense que este campo va a dar bien, y este campo por ahora está dando falso, pero si yo le hago que empiece con A, fíjense que me da verdadero. Bien. Además, nosotros tenemos unos ciertos recursos que estos vienen de la época de los template forms, pero fíjense que nuestro sistema le va a agregar una clase especial, fíjense a los input y al objeto y al form entero, fíjense que me va a agregar de algunas clases si es válido o es inválido. Fíjense, en este caso el input este es válido. Si yo me paso, fíjense que me pasa a ng invalid. Bien, ¿esto por qué? Porque me pasé en uno de los validadores. Acá no puedo tener claro cuál es el validador que falló, pero sí puedo saber que este campo está inválido. Con lo cual yo podría eventualmente generar una clase, por ejemplo, si yo quisiera, podría generar, por ejemplo, una clase que me ponga un colorcito rojo cuando haya algo que esté inválido. Fíjense, acá me está poniendo inválido todo el form, inválido cada uno de los campos. Bien, entonces si este campo pasa a ser válido, pasa a ser inválido, fíjense que va cambiando de color. Vamos a agregarle un poquito más de borde. Y vamos a hacer que sea solo para los inputs. Para los form, forms, vamos a agregar algo parecido. Pero vamos a agregar un border left nada más. Fíjense, ahí no se ve casi, pero un border, vamos a hacerle un border right, así se ve. Entonces nosotros acá nos va a marcar que este formulario está totalmente a todo inválido. Ahí el campo lo puedo poner como válido, sigue siendo inválido, y si tengo la A mayúscula, que es por el validador custom, pasa a ser válido. Bien. Entonces de esta manera, de una manera muy sencilla, nosotros agregando una función acá que controle determinados valores para nuestro control, podemos crear validadores custom. Bien, hay una forma también de agregar validadores asíncronos, que no la vamos a ver ahora en esta primera intro,
pero una forma de crear validadores asíncronos que se conectan, por ejemplo, un validador que se conecta a internet, hace una llamada y valida si un nombre, por ejemplo, pertenece a una determinada, a un determinado diccionario, hace una llamada a internet, busca de alguna forma asíncrona en algún otro lado y me devuelve ahí si es válido o no, que también puede ser un caso de uso. Eso también lo pueden ver en la documentación de Angular. Es cuestión de crear otro tipo de función asíncrona que hace la llamada y devuelve, en vez de devolver un valor común, va a devolver un observable. Bien, ahí te vamos a tener que trabajar con los observables para suscribirnos y ver si el valor está bien o no. Entonces, bueno, con esto hemos visto una introducción a lo que son los Reactive Forms y bueno, ahora vamos a ver un ejercicio para esto.